Hola, Hola, ¿qué profe. tal, chiquillos? ¿Cómo va la vida? Bien, bien. Qué bueno, Matías. Vamos a esperar al resto que se empiece a conectar para que partamos nomás el día de hoy. Tenemos apenas 5 personas conectadas, así que vamos por un poquito para comenzar de lleno. ¿Cómo han estado esta semana? ¿Cómo les ha ido hasta ahora? Ayer tuvieron matemáticas. ¿Cómo les fue en matemáticas? ¿Cómo les fue ayer en mate? Les contaron que había ensayo la próxima semana, ¿no? ¿Se escucha bien o no? ¿Se escucha? Bien, que yo no escucho a nadie hablar, por eso. Al Sí, único que profe, escuché es... sí se Ah, ya, escucha. ya bien. Les comentaba que eh, la próxima semana hay ensayos. ¿Le habían comentado, le habían dicho que la próxima semana hay ensayos? Sí, nos dijeron ayer. Ya, súper. Tenemos ensayo de lenguaje y de matemática. En el caso del lenguaje, lo que vamos a hacer va a ser el modelo de EMRE, ¿ya? Lo cual, en ese sentido, lo que vamos a trabajar va a ser de manera mucho más específica las preguntas que cambiaron para este año. Espérame, déjeme bajar un poco el volumen algo, espérame. Ya, entonces en el caso de lenguaje, lo que vamos a estar trabajando va a ser los cambios. Ustedes saben que ya no entran preguntas de conector y plan de redacción que alcanzamos a trabajar solo a principio de año. Entonces van a ser las preguntas de comprensión lectora, pero en el caso de las preguntas de comprensión lectora han ido modificándose un poco, centrado en los textos literarios y no literarios, y sobre todo en habilidades. Recuerden que, según el nombre de esta nueva prueba, se llama prueba de aptitud transitoria, pero se llama prueba PAT. La prueba anterior se llama PSU, que era una prueba de selección universitaria. ¿Qué quiere decir esto? La prueba anterior medía habilidades más que contenidos y esta prueba de ahora mide aptitudes. ¿Qué diferencia hay entre habilidades y aptitudes? Que la habilidad es para que una cosa, para que uno es bueno, ¿ya? En el caso del lenguaje, si uno es bueno de comprensión lectora, las va a tener buenas, sin necesidad de saber el contenido. En cambio, una aptitud es lograr descubrir el conocimiento sin necesariamente saberlo en plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, te va a entrar un texto de comprensión lectora, quizás extenso, y te van a decir, por ejemplo, eh, el texto anterior pertenece a un mundo fantástico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corrobora lo dicho por el emisor? Entonces tú no tienes que descubrir que eso es un mundo fantástico, eso ya no se pregunta, pero si tú no sabes lo que es un mundo fantástico, no vas a poder argumentar por qué el emisor del texto te dice que eso es un mundo fantástico. Por ejemplo, la semana anterior estuvimos viendo los tipos de mundo y una de las preguntas que todos los años aparece, y este año va a salir medida con una aptitud distinta, tiene que ver con, por ejemplo, la diferencia entre el mundo fantástico y el mundo maravilloso. Ese es como un bonus track de la PSU. No hay PSU si, bueno, en este caso PAT, si no te preguntan por esa diferencia. ¿Cuál era la diferencia entre un mundo fantástico y un mundo maravilloso? Si alguien se acuerda. Que uno, que el no sé cuándo de los dos era, que Quiero decir de los dos, pues. Cuídatela por una, a ver no, si. el mundo
maravilloso es cuando pasa algo, está todo normal y hay un Mm, quiebre de la realidad. No, al revés, al revés. Puta, eso es fantástico. Y ahí el otro es que si pasa, no sé, una cabra hablando y caminando en dos patas, lo verían como algo normal. Oye, pero nunca le Ese habías es el visto una maravilloso. cabra hablando y caminando en dos patas. Pues es lo más normal del mundo. Pero es mundo Ah, pero el mundo maravilloso. maravilloso. El mundo maravilloso es cuando todo lo que para nosotros los lectores es sorprendente, para los personajes es normal. Normal. En cambio, el mundo fantástico era que había un quiebre. La gran diferencia es que para el mundo fantástico, para los personajes que están ahí, ellos se sorprenden de lo que ahí ocurre. En cambio, en el mundo maravilloso no, para ellos es normal. Por ejemplo, muchas veces hemos hablado, no sé, pues, de Harry Potter. Yo sé que varios leyeron los libros, otros deben haber visto las películas, pero Harry Potter es un muy buen ejemplo porque tenemos una saga, ¿ya? En el caso de Harry Potter tenemos, por ejemplo, la primera, ¿cómo se llamaba el primer libro de Harry Potter? No me acuerdo Harry Potter cuál y es. la piedra filosofal. Muy bien, Harry Potter y la piedra filosofal, ¿ya? Harry Potter y la piedra filosofal. ¿Con quién vivía Harry Potter? Al comienzo del libro, si lo pensamos de manera cronológica. Con sus tíos. Con sus tíos. Muy bien. Por lo tanto, mundo real. No hay ninguna cosa que nos extrañe en la primera parte. Mundo real. Eh, ¿Cuál vendría siendo el quiebre en esa realidad? ¿Cuál es el primer hecho sorprendente que tiene el libro? Cuando la serpiente se escapa del zoológico. Ya, No cuando me acuerdo. la serpiente se escapa del zoológico, posteriormente cuando Harry Potter recibe la carta, ¿cierto? Ujú. Y esos son los primeros hechos sobrenaturales. O sea, el primero es la serpiente. En el caso de la serpiente es un hecho, pero así todo no es tan extraño como el hecho de la carta, porque la carta es parte de la historia, es parte de su vida. ¿Ya? Se viene a decir como que la carta es el quiebre definitivo, siendo que habían otros quiebres anteriores. Como muy bien lo dices tú. Y después cuando Harry Potter recibe la carta, decide irse, ¿cierto?, a estudiar a Howard. ¿Qué pasa con él? ¿Por dónde se va? ¿A través de qué cosa? A ¿Se va través en de un la auto, en un plataforma avión? 9 3/4. Ya, se va al andén 9 3/4, que no existía. Él llegó al terminal de trenes y resulta que no existía, po, ¿ya? Para el mundo real, entonces eso era algo sorprendente. Ya no era normal que él estuviese esperando eh, un tren, un andén que en realidad no existía, y era un andén, en ese caso, que era solo para ese tipo de personas. ¿Ya? Y luego cuando él empieza a estudiar Howard, para él es normal, por ejemplo, no sé, porque el sombrero decida a qué escuela va, cuál es tu varita, todo eso. ¿Él encontró súper normal eso? ¿O la primera reacción de él fue sorprenderse? Mm. Mm, ya no se recuerda tanto, ¿no? Si él viene del mundo normal, se tiene que sorprender, pues si Harry Potter en realidad era como, fue creado con humanos, él pensaba que era una persona completamente normal, sin ningún tipo de gracia mayor, ¿ya? Por lo tanto hay un cambio, una sorpresa rotunda. Pero ¿qué pasa con Harry Potter y la cámara secreta, que es el segundo? ¿Él se sigue sorprendiendo de la misma manera o ya no? O sea, igual sí, pero no tanto. No tanto, por lo tanto pasa a ser ya más normal. Todo ahí ocurre. Por lo tanto pasa a ser mundo maravilloso cuando para él pasa a ser normal. Lo mismo pasa con otros libros emblemáticos, pues no sé, lo hablamos en algún momento de Crónica de Narnia. ¿Cómo se llama el primer libro de Crónica de Narnia? No me acuerdo cuál es. Es el de la León, bruja y el ropero, ¿no? muy bien, el león, la bruja y el ropero. Esa. Bien. Por lo tanto, los niños también venían de un mundo real, cotidiano. El hecho del ropero es el quiebre de la realidad, y después todo lo que ocurre cuando ellos cruzan a Narnia, en el primer libro ellos se sorprenden. Ya del segundo en adelante para ellos ya pasa a ser un poco más normal lo que ahí está ocurriendo. No sé si se acuerdan que hace un par de semanas estuvimos analizando algunas películas, también tratando de ver a qué tipo de mundo correspondía. Estuvimos trabajando, por ejemplo, yo me acuerdo bien de las películas que les mencioné, por ejemplo, Iron Man. ¿A qué tipo de mundo correspondería Iron Man? ¿A qué mundo Eh, sería?
Deberías Ciencia ficción. ficción. Ciencia ficción, ¿cierto? Porque Sí. hay avances científicos, tecnológicos, el traje de Iron Man tiene que ver con esa explicación. Otra película que estuvimos analizando, no sé si se acuerdan, era El secreto de tus ojos. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Alguno la vio? No. Yo no. Una película que en Latinoamérica causó bastante impacto, porque hace muchos años que no había un Oscar, ¿ya? Fue en Argentina, una película argentina, y El secreto de sus ojos ganó el premio Oscar a la mejor película extranjera. Y tiene que ver, no solo porque es una sociedad argentina, porque pasa en Chile, pasa en todos lados. Por ejemplo, la jurisdicción era un tipo que había estudiado leyes y trabajaba para un gafete de abogados y le hacen estar en un nuevo caso de una chica que había sido asesinada y la policía y el juzgado no hace nada por encontrar al verdadero culpable. Y él se obsesiona con esto y quiere lograrlo a pesar de que no tiene el apoyo como gubernamental en la parte judicial. Y es una película muy buena donde te das cuenta que en realidad quizás cuántos casos han ocurrido que en realidad porque no está la herramienta o está la gente inepta en los cargos importantes, no se logra descubrir, por ejemplo, quién es el asesino de una persona y queda libre sin poder resolver el caso. Y esa película tiene, porque es basada en hechos reales, la gracia de que como de repente un abogado que realmente le pone el empeño, decide y logra culminar con esto. Y este era un mundo real, por supuesto, un mundo real o cotidiano, porque tiene que ver con aspectos del día a día, ¿no? Estuvimos trabajando también, por ejemplo, si no me equivoco, se me olvidó el nombre de la película. La de este niño que entrenaba dragones. Entrenando tu dragón, ¿así se llama? ¿Cómo se llama? Ayúdenme. ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Muy bien. ¿Cómo entrenar? El otro día me pasó que dije, ¿cómo se llama ese de película que son 101? Se me olvidaban los nombres. ¿Ya? Era súper fácil acordarse. Ya, aquí, ¿cómo entrenar a tu dragón? Él convive con dragones y él descubre un dragón que le tocaba justamente domar y el dragón estaba con una enfermedad, pues estaba lastimado. Entonces él hace otro tipo de relaciones con el dragón. ¿Y qué tipo de mundo sería en ese caso? Si para él es normal la relación con los dragones. Maravilloso. Maravilloso, muy bien. Es un mundo maravilloso porque para él es normal lo que ahí está ocurriendo. ¿Leyeron el libro Un Mundo Feliz? Yo sí. Usted sí, ¿cierto? Lo hemos hablado en algunas ocasiones porque ese libro aparece mucho en las pruebas, la PAT ahora, pero en la PSU, de un libro donde la sociedad es perfecta, pues estaban los alfas, los betas, los gamas, todos tenían que hacer lo que correspondía en una sociedad plana, y si tú no entrabas, no encajabas dentro de esa sociedad, no iba a poder progresar. Y era un mundo utópico. ¿Qué significa un mundo utópico? Perfecto. Un mundo perfecto, un mundo ideal. ¿Ya? Tiene que ver con esos aspectos. Una de las últimas clases estuvimos trabajando Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se acuerdan? Que estuvimos trabajando una entrevista que se le hizo a Tim Burton cuando se iba a estrenar la película. ¿Se acuerdan o no? Más o menos. Algo. Ya, Tim Burton se acuerdan completamente de él, ¿cierto? Que el director tuvo varias películas. ¿Cuáles son las películas de él? El cadáver de la novia. El cadáver de la novia, un clásico, bien. ¿Cuál otro? Joven en manos de tijeras de él, Extraño ¿cierto? mundo de Jack. El extraño mundo de Jack. Oye, quedó marcado, una generación quedó marcada por el extraño mundo de Jack. Yo les preguntaba por el extraño, o sea, el caso de, era así o no, el extraño caso de el joven manos de tijera, o se llamaba joven mano de tijera nomás, no me acuerdo, pero es de él, ¿o no? De tijera. Joven Joven del mano mano de de tijera. tijera. ¿Es de Tim Burton o no? De más que sí sale Johnny Depp. ¿Cierto que Johnny Depp sale en todas las de él? Sí. Sí, creo que si no me equivoco es de él, porque también tiene ese mismo trasfondo. Entonces en Alicia en el País de las Maravillas quiso hacer algo parecido,
ya quiso darle una perspectiva distinta de cómo Alicia no encajaba dentro de la sociedad. Alicia, si no me equivoco, en el libro clásico de Lewis era una niña de 8 años. Y en la película de Tim Burton ya no es una niña, sino es una adolescente casi adulta de 19 años, que no encajaba dentro de esta sociedad. ¿Ya? Ustedes vieron, porque también tenemos la película de Disney, bueno, las dos son de Disney en realidad, la de Tim Burton también es de Disney, pero tenemos la versión animada de los años 90 de Alicia, y tenemos la versión de humanos, que era de Tim Live Burton de hace action. un par de años atrás. ¿Vieron ambas películas? Sí. Yo sí. Y Ya. ¿Y notan diferencia entre una película y la otra? Aparte de que uno es de dibujo y el otro animado, ¿notan algunas diferencias? en una la Alicia no es como tan ingenua, en una sabe muchas cosas, la otra es como muy niñita. Ya. Bien, o sea, en una es mucho más ingenua, ¿cierto? Mucho más niña. ¿Qué más? Se dieron cuenta que, es que quizás no se acuerdan mucho de la animada, pero la versión animada, Alicia, la historia de Alicia no es completa, termina inconclusa. Y como Tim Burton es como la historia más completa, e incluso quizás podría tomarse como el siguiente paso, quizás la continuación de la historia de Alicia. Ahora la pregunta del millón es, ¿a qué tipo de mundo correspondería Alicia en el País de las Maravillas? Hay una mezcla Hay una mezcla, muy bien. Aquí. entre lo absurdo, maravilloso, fantástico. Onírico. Onírico, porque también tiene que ver con los sueños, Ujú. ¿no? La tiene todas, la tiene todas. Tiene todas, exactamente, ¿ya? Pero principalmente el mundo del absurdo, porque hay muchos aspectos sin sentido dentro de la historia. El mundo onírico también se ve presente ahí, porque el mundo onírico tiene que ver con el mundo de los sueños. Si sabemos muy bien, Alicia en el País de la Maravilla es un sueño. ¿Qué más? No sé, si les digo, ¿vieron Volver al Futuro alguna vez en su vida? Toda Sí, una vida. Una vida, cada vez que la dan, la vuelven a buenísimo. ver. ¿Ya? No, Pasa con- ahora no quiero ni siquiera verla otra vez. La he visto una centenar de veces. Sí, yo también. De hecho, La yo, primera No hasta la subí última. la película en DVD. yo la vi en el cine, de hecho, un día del día del cine, estaba, por primera vez se iba a reestrenar en HD. Y yo quise ir a ver la versión clásica, obviamente, y era bastante bueno los efectos, porque le pusieron efectos, como si hubiera sido una película nueva. ¿Cómo parte la historia en ese caso? ¿Qué pasa con el doctor? ¿Qué pasa con Martin McFly? ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? ¿Cuál es el trasfondo? Quieren volver al pasado para arreglar no sé qué cosa. Que no me acuerdo, al principio, ¿Se acuerda? Ellos quieren ir al futuro. Para demostrar que se pueden hacer viajes al futuro, tenían una especie de válvula que tenía que alcanzar la velocidad de 800 millas por hora. ¿Saben cuánto es una milla? 1600 metros. Ya, 1600 metros, es 1.6. Entonces, si él dice que son 800 millas por hora, multipliquen 800 por 1.6. ¿Cuánto les da? Debería ser cerca como de 1500 kilómetros por hora, ¿no? 12.800. 1000, sí, ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Cuánto da? 12.800. sí. Ya. Entonces, si tú querían alcanzar los 12.800 kilómetros por hora, una cosa casi imposible, pero eh, ellos podían lograrlo a través de una sola cosa, el plutonio. ¿Se acuerdan de eso? Que había plutonio de por medio. ¿Y Sí, por qué estoy hablando de esta película? Porque el fragmento de esta película ha aparecido en la PSU también, ya porque es un clásico. Y ellos iban a viajar al futuro, pero resulta que a los que le había comprado plutonio, como que había tenido un problema con el pago y vinieron a matar al doctor. Y de hecho le disparan y lo matan. Y por eso Marty McFly viaja al pasado para decirle al Doc
que no tuviera problemas, que se pusiera un chaleco antibala y que lo iban a matar en ese momento para que él cuando volviera a ese instante no lo matasen. Así parte la historia. Por lo tanto, ¿a qué tipo de mundo claramente pertenecería? Ciencia ficción. Claramente ciencia ficción, porque la tecnología, además es el DeLorean. ¿Conocen el auto DeLorean? ¿Se acuerdan perfectamente? Que era un Obvio. auto, así como hablar hoy día de un Camaro en los años 80, pues el DeLorean es un auto de lujo de ese tiempo. De hecho, yo tengo una foto con el DeLorean y había quizás muchas más cosas que podía haberme sacado fotos, pero yo quería con el DeLorean, ¿ya? Con el verdadero DeLorean, para sentirme ahí, ser parte de la película, ¿ya? Así que una película de ciencia ficción, así como Star Wars, así como muchas otras películas que han visto. Por ejemplo, Matrix. ¿Qué sería Matrix? Nunca lo he visto. Nunca he visto Matrix, pero ese es otro clásico emblemático que uno tiene que ver por lo menos una vez en la vida. Matrix. No pueden no ver Matrix alguna vez. Yo no he visto ninguna de las películas que han dicho antes. ¿En serio? Por dos, Ya, parece totalmente que por dos. hay tarea para esta semana. Necesitan Solamente he películas. visto las crónicas de Narnia porque Harry Potter no me llama la atención, nunca lo he visto. Por Pero dos, puede ser que a totalmente gente no por le dos. guste, pero Pero es un clásico, o sea, por lo menos tienes que leer uno de los libros para saber más o menos, o ver una de las películas completas, pero tener la noción, pues, para tener el A mí no conocimiento me del tema. interesa ninguna de las dos, a pesar que ya, yo me vi todas las películas de Harry Potter y las crónicas de Narnia. No No le me, interesan. no la vi por el aburrimiento. Ya. Sí, Así como Yo cuando en prefiero TNT las dan crónicas los de maratones de Narnia. Harry Potter y todo un día están dando. De No, repente, que tengo un tío que es fanático de eso, entonces de chico que lo vi y me aburría. Ah, ya. Prefiero ¿Qué las pasa, Amanda? ¿A crónicas usted de sí le Narnia gusta, antes parece? que Harry Potter. ¿Ah? algo poco. No, pues está bien, pues uno tiene que tener distintas percepciones, ¿ya? Pero ya sí, Harry Potter es una cosa, pero por ejemplo estábamos hablando de Volver al Futuro, que es un emblemático de la década de los A eso 80, sí es me como, gusta. claro, es como hablar de Star Wars también, pues como algunos No, que ahí a uno no le fuimos gusta para Star abajo, Wars, ahí no. pero cómo Sí, sí, no haber visto una película por lo menos, por el aburrimiento. por el aburrimiento. Claro, porque son películas de ciencia ficción, o lo que yo le El decía regreso recién, del Matrix, otra emperador. película emblemática de así. Por ejemplo, las películas de terror, ¿a qué tipo de mundo corresponderían? Eh, Fantástico. Fantástico, porque siempre hay un quiebre y empiezan a ocurrir. Por ejemplo, ya me imagino que han visto Annabelle o El Conjuro. no, El no Conjuro la No, sí. vi, no la vi, no la he visto. ¿No la han visto? ¿Pero por qué? Falta, Sí, sí, falta calle. sí, la vi una O por cantidad de veces ejemplo, no también. sé, mira, una del año 2000 más o menos, que fue como la Annabelle de hoy en día, que fue El Aro. ¿Alguno vio El Aro? No. Sí, Sí, ¿Alguien? Sí, por ahí. El Aro causó, pero furor, de verdad que cuando uno, porque no había los efectos de hoy en día, y uno se psicoseaba más antes, era menos bueno para cuestionar las cosas, y uno de verdad sentía miedo. ¿No vieron nunca ese comercial? Creo que era Soprole, no me acuerdo de quién, que te llamaban por teléfono y te decían así como queda poquito, muy poquito. ah, sí, Y era como el una único parodia, comercial que me ha gustado, el es único. una parodia justamente de El Aro, po, de la película El Aro, porque la trasfondo de la película El Aro era que te pasaban un VHS, ¿se acuerdan de los VHS? ¿Ya? ¿Se acuerdan o no de lo que son los VHS? No es por nada, pero se le cayó el sí, Ya ves que la película se trataba de un VHS, no había un pendrive de hoy en día, no había una micro CD, y de hecho ni siquiera habían CD en ese tiempo, era un VHS. Entonces, tenía un VHS y tú ponías eso, te llegaba, y mientras estabas viendo ese VHS, que aparecía la chica del aro en el video, ella te llamaba por teléfono y te decía, te quedan 7 días. Y a los 7 días tú morías, ¿ya? Y el trasfondo es que una de las personas busca cómo romper ese ciclo, ese círculo vicioso, y ahí la mina, por ejemplo, cuando ve el video, la tipa sale de la tele, esa es una escena emblemática de la película, que sale arrastrándose del televisor, y había gente que, uno, tenía miedo de contestar los teléfonos en ese tiempo, y dos, tenía miedo hasta de prender la tele, cuando la tele está apagada o chicharreando, sentían miedo de que apareciera. Y es un mundo fantástico porque generalmente las películas de terror
parten de un mundo real y cotidiano y de repente hay un quiebre en la realidad y los personajes, claro que se sorprenden, pues se asustan de lo que ahí está ocurriendo. Para ellos no es normal lo que ahí sucede. ¿Ya? ¿Qué película de terror a ustedes le ha llamado la atención? A ver si pertenece al mundo fantástico, si estamos en lo correcto. Verónica. Ya, Verónica, ya. No respires. ¿Cuál? Oh, No respires. Su nombre. No respires. Este es el momento donde aprovecho a sacar ideas porque de repente quiero ver películas que no he visto y digo, oye, ¿qué película de terror será buena y que está en Netflix? No Así que menciones ojalá me su den ejemplos de nombre. Netflix. También. Ya. los otros. Los otros, que se... Sí, Ah, Los El- otros, buena, sí, la vi. Sí. Los otros es Pero es buena. más suspenso igual. Sí, no, pero me acuerdo que era buena. La que a mí me... El pues, lo que no es de silencio hace también, años, pero es de suspenso, sí. Insidious, ¿puede ser o no? ¿La vieron? Y la traducción es La noche del demonio. Esa es buena. Yo me acuerdo que por lo menos la 1 me dio miedo, de verdad. Era más chico, obviamente, porque quizás tenía, no sé, pues como 18 años cuando se estrenó, fue a verla Yo al esa, cine, pero me dio miedo. yo me la vi en la noche, pero así súper tarde, como 1 o 2 de la mañana. No, sí, por eso digo que a mí por lo menos Como una cuando la vi, maratón. me dio miedo. Aquí me dicen que se trague el infierno. No la he visto, no sé qué tan buena será. Pero las que sí no me gustan a mí, las de terror asiáticas. La encuentro que a mí por lo menos no me seducen. Eh, y muchas veces vienen con el final abierto también. Y una película de terror para mí no tiene que tener final abierto. Otro tipo de película, como suspenso, quizás real, sí, pero una película de terror me carga que termine con un final abierto. Me gusta que llegue al clímax y el desenlace como corresponde. Vamos a proyectar, vamos a hacer un par de textos, de textos clásicos, pues, para que veamos si pertenece a algún mundo puntual, si tiene que ver con esto. La guía se denomina preguntas avanzadas, por lo tanto no son preguntas tan simples como hemos trabajado quizás en otras ocasiones. ¿Quién quiere ser Hamlet? Vamos a analizar un texto emblemático. ¿Quién quiere ser nuestro Hamlet? Es lo que está proyectado, ni más ni menos. Ya, yo quiero. Ya, por favor, ¿Empiezo nomás? empiece nomás. Ok. Ser o no ser, he aquí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma, sufrir insultos de fortuna, golpes, dardos o levantarse en armas contra el océano del mal y oponerse a él y que así cesen, morir, dormir? Nada más, decir así que con un sueño damos fin a las llagas del corazón y a todos los males, herencia de la carne, y decir, ven, consumación, yo te deseo, morir, dormir, dormir. ¿Soñar acaso? Qué difícil, pues el sueño de la muerte. ¿Qué sueños sobrevendrán cuando despojados de ataduras mortales encontremos la paz? He aquí la razón por la que tan longeva llega a ser la desgracia. Pues aquí, ¿quién podrá soportar los azotes y las leguas del mundo, la injusticia del tirano, la afrenta del soberbio, la angustia del amor despreciado, la espera del juicio, la arrogancia del poderoso y la humillación que la virtud recibe de quien es indigno, cuando uno mismo tiene a su alcance el descanso en el filo del puñal? ¿Quién puede soportar tanto, gemir tanto, llevar de la vida una carga tan pesada? Nadie, si no fuera por ese algo tras la muerte, ese país por descubrir de cuyos confines ningún viajero retorna, que confunde la voluntad haciéndonos pacientes ante el infortunio. Antes que volar hacia un mal desconocido, la conciencia así hace a todos cobardes, y así el natural color de la resolución se desvanecen tenues sombras del pensamiento, y así empresas de importancia y de gran valía llegan a torcer su rumbo al considerarse para nunca volver a merecer el nombre de la acción. Pero, silencio, la hermosa Ofelia. Ninfa en tus plegarias, jamás olvides mis pecados. William Shakespeare, Hamlet. El clásico de Hamlet, este es el soliloquio clásico que todos dicen, pero todo el mundo dice ser o no ser, ahí el dilema, y es todo lo que se sabe. Pues. Este es el soliloquio completo de Hamlet de William Shakespeare.
La primera pregunta es, ¿el fragmento corresponde a una conversación, un diálogo, un monólogo? Partimos con la pregunta más simple. Aparece 2 veces la misma respuesta. La B y la C son solo dos. Perdone, porque me faltó colocar eso. Ya, disculpe. Entonces, Es la C. Es la Ya, C. es la C, bien. Es un monólogo. ¿Por qué es un monólogo? porque no aparece ningún otro personaje como para tener una conversación con Bien, alguien no más. aparece otro personaje para hacer una conversación y un diálogo también se necesitan dos. Y aquí solo está hablando una persona que sería Hamlet. Es el tema del fragmento anterior. Preguntas y respuestas del hombre. Preguntas y respuestas del hombre. Ya, podría ser. Veamos si hay alguien que crea que es otra. Mm. Yo O creo si que la alguien A. está de acuerdo. ¿Ah? Yo creo que la A. Reflexiones sobre el sentido de la vida. Sí. Sí, porque no hace solo preguntas y respuestas del hombre, porque muchas respuestas no las da. Son a veces preguntas abiertas. Es reflexionar sobre el sentido de la vida. Si la vida tiene sentido. Si es vivir, dormir, nada más, se pregunta él. Entonces está preguntándose justamente por el sentido de la vida. La acción, morir, dormir, nada más, tiene relación con el conflicto a que se enfrenta el personaje, la acción principal que realiza el personaje, el clímax, ya que el suspenso se incrementa en el momento en que la usa. Mm. No me carga el chat, no sé por qué. Así que si alguien me puede decir lo que alguno responde, sería genial. La C. Estoy entre La la C, 1 y 3. Yo también Ya. digo que la C. Muy bien, porque la acción principal que realiza el personaje no es una acción principal. Po. Bien. Vamos con Miguel de Cervantes y Saavedra. En este caso es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Se fijan, son puros textos emblemáticos. Yo conozco, con el actual entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Medio complicado, Miguel de Cervantes. ¿Cuál de las siguientes tesis se desprende o se puede desprender del texto anterior? C. Todo ser amado es, por naturaleza, hermoso para quien ama. Yo digo que la D. No todo lo hermoso es amable, ni todo lo amable es hermoso. Justamente está entre la C y la D. Tratemos de argumentar cuál de las dos es la que tiene mayor sentido. La C. La C. Sí. Sí, todo ser amado es por naturaleza y hermoso por quien ama. Lope de Vega. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío seco las llagas de tus plantas duras. ¿Qué figura literaria se reconoce en el fragmento anterior? Estoy entre la D, o sea, entre la E y la B. ¿Cuál dijo Amanda? Epiteto, la B. ¿Y por casualidad tendrá tilde esto, Amanda? No veo. ¿No No ve? veo los puntitos. No encuentro mis lentes ya. Epíteto. Un segundo, solo para Amanda. ¿Ya? Solo para Amanda. Deme. Ay, qué. Yo tengo que hacerle zoom. puedo.
¿Qué dice la palabra ahora? Por favor, Amanda. Epíteto. Epíteto, lleva tilde. ¡Ah! Me reto. Muy bien, es epíteto. La respuesta correcta es epíteto porque el epíteto es una característica obvia. Y en esta parte, por ejemplo, dice hielo frío. Eso corresponde en epítetos, como decir el pasto verde, no sé, la nieve blanca, ¿ya? El fuego ardiente. Eso es un epíteto. Bien, vamos con la clase ahora. Luego de este preámbulo, vamos a guardarla así con un bien grande, ¿no? Bien, Amanda. El PowerPoint ahora. Deberías verse más en Full HD mi PowerPoint porque lo actualicé. Ahora tengo otro PowerPoint, así que espero que se vea mejor. Chan Chan, ¿se ve igual o se ve mejor? No sé. En este momento me dicen se ve igual, igual que siempre, igual de mal. Vamos a las clases de preguntas avanzadas. Julio Cortázar, ¿le gusta Cortázar? A mí me gusta, aunque me he enredado de repente. Rayuela, el libro complicado. Dice, el sábado, tío Carlos llegó a mediodía con la máquina de matar hormigas. El día antes había dicho que en la mesa que iba a traerla. Y mi hermano y yo esperábamos la máquina, imaginando que era enorme y terrible. Julio Cortázar, Los venenos. ¿Cuál de los siguientes términos pareados identifican el narrador y el estilo narrativo en el fragmento anterior? A ver si se acuerdan. A ver. La A. Ya, porque usted dice que el personaje el que habla y el estilo así indirecto, correcto, Amanda. Es la A. Porque el estilo narrativo es indirecto cuando solo habla el narrador y nadie más que el narrador. No importa quién hable, lo importante es que es uno solo, el narrador. Y este narrador justamente es un personaje. Bien ahí. Características del género narrativo, características de los textos dramáticos y análisis de textos narrativos y dramáticos porque vamos a analizar. Son preguntas avanzadas. Todas las obras literarias escritas en prosa son parte del texto narrativo a menos de que sea una prosa poética. ¿Qué era una prosa? Cuando se escribe como de línea en línea. De línea a línea, por lo tanto los párrafos son prosa. Tenemos el narrador, quien cuenta la historia. Tenemos tres tipos de narradores para la PAT o para la PCU. El omnisciente, que lo sabe todo, está fuera de la historia, pero lo sabe todo. Sabe los sentimientos, pensamientos, emociones de los personajes, todo. El testigo relata solo lo que observa de los hechos, por lo tanto tiene un conocimiento limitado. Él también narra desde afuera, no es parte de la historia, pero solo narra cosas externas, por lo tanto, cosas físicas, visibles. No sabe nunca el sentimiento o el pensamiento de algún personaje. Y el narrador personaje o protagonista es parte dentro de la historia y narra en primera persona gramatical, porque él cuenta su historia. También tenemos la diferencia entre protagonista y secundario. Los modos narrativos eran indirecto, directo, indirecto libre. Ya les dije que el indirecto libre en clases anteriores ya nos estaba preguntando y solo teníamos que saber la diferencia entre el directo y el indirecto. El indirecto es cuando habla el narrador y nadie más que el narrador. Nunca le permite que hable otro personaje. Y el directo es cuando habla el narrador y le permite a un personaje hablar de forma directa. Y estaba marcado por una marca textual llamada guión. Entonces,
Está hablando el narrador, aparece un guión y tú te das cuenta que empezó a hablar un personaje dentro de la obra. Eso es el estilo directo. Bien, ¿dudas con esta parte? Y aquí estamos reforzando, esto ya lo estuvimos viendo. ¿Todo bien con los tipos de narradores y estilos narrativos? Sí. ¿Sí? Los mundos. Tenemos acontecimientos, tenemos personajes y tenemos espacios y tiempos. Tenemos el lector ideal y narratorio. ¿Qué significa el lector ideal? A quien idealmente va dirigida la obra. Teníamos el mito, la leyenda, el fábula y el cantar de gestar. ¿Qué Grecia tenía un mito? Explicaba el origen de algo a través Bien. de... Buscaba, sí, el origen de algo. ¿Ya? Generalmente a través de una explicación mitológica, por eso mito, y esa explicación mitológica tiene que ver con explicaciones sobrenaturales, como a través de dioses. Por eso una vez trabajamos, por ejemplo, el mito de Prometeo, ¿ya? La mitología tiene que ver con eso, con los dioses generalmente, que cómo se creó la tierra, cómo se creó el hombre. La leyenda, ¿qué Grecia tenía una leyenda? Era parecido al mito, ¿cierto? Sí. Eran Pero eran historias más locales. locales. Bien, eran más locales. Que significa que tiene que ver con un pueblo, con una creencia, con una cultura en particular, de algo que no tenía explicación. ¿Cuáles eran las leyendas más conocidas que hemos trabajado? Trauco. ¿Cuál? Perdón. El Trauco me dijo, ¿no? Sí. Que escuché el precortado, pero sea, el Trauco, bien. ¿Qué otro? La Pincoya. La Pincoya, muy bien. Todos de chulo, ¿eh? Bien. ¿Qué otros? La Llorona. En México, clásico La Llorona, ¿cierto? Sí. De hecho, hay una película La Llorona, que es de la saga de Annabelle. Súper mala, no la vean. Otra leyenda, ya, pues este momento donde me dieron de bombardear con Tenten leyendas. Bilú y Kaikai Bilú. Las tres, ¿cuál me dijo? Ah, Solo escuché las tres. Tenten Bilú y Kaikai Bilú. Ah, te entiendo, yo escuché tres, nada que ver. Ya. No sé. No sé, pues en México también está el chupacabras. ¿Se acuerdan La del Isidora chupacabras? puso en el chat el tuetué. Ya. ¿Se acuerdan cuando estuve yo preguntando por la leyenda en la clase de género narrativo? Yo dije tuve 3 veces y se me pegó el internet, yo me acuerdo. Así que esta vez no lo voy a decir porque no quiero que se me pegue el internet, ¿ya? Porque he andado súper bien. Así que no puedo nombrarlo, ¿ya? Así que sí, ese también es un mito muy conocido, que a mí me encanta molestar con ese mito, pero la otra vez se me pegó el internet, así que ahora le tengo respeto. Es una fábula. Profe, yo me acordé de un mito. ¿Qué mito? A ver, cuéntame. El de Perséfone y Hades. Ah, pero por supuesto, po. Hades, el dios del infierno. Ya. De hecho, yo me acuerdo cuando menciono, bueno, yo estudié filosofía, así que la mitología griega me la tuve que aprender de memoria. Antiguo. Pero yo aprendí más mitología griega con los caballeros del Zodíaco. ¿Vieron los caballeros del Zodíaco, no? Pero, profe, Dígame. Sí, pero, No, profe, Hades como que más que nada no es como un dios específicamente del infierno, sino más que es de los muertos. Y claro, es eso de me los muertos, gusta pero es que la se mitología. habla del infierno porque nosotros somos cristianos y lo atribuimos como a la especie de dios de la muerte, pues, del infierno, pero en realidad es de los muertos en general. Y Zeus vendría siendo como el dios de nosotros, que sería como el dios principal, el bueno, que vendría siendo como, no sé, para los mayas y los incas, el dios del sol. Pero tampoco es eso, sino que es como el dios principal por la creación. Porque la mitología griega es distinta a lo que nosotros creemos, pero como nosotros creemos en el bien y el mal, hablamos de Hades y Zeus como los dos contrarios. de hecho, antes de Hades está el barquero, que vendría a ser como la parca, como la unión entre el vivo y el muerto. Exacto. Y Como la hay que mitología darle, mexicana. dos dracmas al barquero, se supone que te lo colocan en los... Efectivamente. A mí, por eso le digo, a mí me gusta mucho la mitología griega, pero a mí me encanta la mitología latinoamericana y la mexicana la encuentro que en eso, de la vida y la muerte, es súper entretenida. ¿Ya?
Profe, yo me acordé de un mito, ¿De qué otro mito? el imbunche. Ya, no me lo sé, cuéntemelo. Ay, ¿cómo no Son, lo conoces? son los brujos. No lo conozco, Amanda, quiero saber cuál es. Me interesa. Ya, ¿qué pasa con los brujos? Cuénteme. Se supone que el imbunche es como una especie de niño, Ujú. pero, o sea, va adoptando como diferentes formas, la verdad, y que va hechizando como a la gente, básicamente. Creo que tengo. Y que le dobla la cabeza hacia atrás y la oreja y los dedos, básicamente tuerce a la gente con la que se encuentra. ¿Y cuál Ujú. es la explicación, el origen de qué cosa trata de explicar ese coso? ¿Tiene alguna explicación o solamente una cosa que Sí No, hace? tiene una sí, explicación, pero tendría que buscarla porque me acuerdo de eso nomás. yo Mm, tengo un libro de mitos y leyendas de Chiloé en algún lado. Sí. Aquí yo tenía unas está, cartas, que se llaman lo Mito encontré. El imbunche se dice que cuando los brujos necesitan de un cuidador para su cueva, raptan al primogénito de alguna familia. Ya. Entonces, cuando desaparece el hijo mayor de alguien, piensan que él es el que lo hizo. Esa debe ser la explicación. Sí, y Cuando se el convierte cabro en se va de imbunche. parranda y desaparece por una semana, no, es que me raptó el brujo. Ahí está la explicación, pues, ¿viste? Ahí está. Bueno. Sí. ¿Y ahí qué onda tu libro de mito y leyenda, Amanda? ¿Qué tal? Profe, yo Eh, tengo uno, no es sé, no bueno, sé si lo tiene dijeron. harto. Tiene muchas leyendas locales de Chiloé y alrededores. Ya, bueno. ¿Quién quería contarme un mito que dijo que no sabía si lo habían dicho? Yo. Cuénteme. El caleuche. El caleuche, creo que no lo dijeron, pero ¿Sí? es una leyenda, no Ya, es un mito. ya. Chau. Pero sí, está bien, porque es el caleuche. El caleuche pertenece a la leyenda, sí, y era de este barco fantasma, ¿cierto? Cuando se Sí. desaparecía otro barco, se decía que el caleuche era el que se lo llevaba. Y cada cierto tiempo, la viuda de marinos o de pescadores que han muerto al alta mar hacen como una comida al caleuche, diciendo que para que le devuelvan a su marido el mar. ¿Ya? De hecho, eso lo explicó la teleserie La Fiera. ¿Nunca la vieron? ¿No se acuerdan de teleseries antiguas de los 90? Yo sé que ustedes son chicos, pero cuando las repetían, Sabatino hacía puras teleseries en los 90 de TVN que eran con creencias o ambientadas en lugares específicos de Chile que tenían que ver con esa localidad. Por ejemplo, La Fiera era sobre la mitología de Chiloé. No sé si, Ujú. por ejemplo, Romané. ¿Se acuerdan de Romané? ¿De nombre por último? ¿Ubican esa teleserie? Que Sí. tiene que ver con el poder gitano, por la gitana en el caso de Chile, aunque sabemos que los gitanos no pertenecen a ningún país. O Llorana fue ambientada en Isla de Pascua con las creencias, y así. De hecho, hubo un texto que apareció hace poco en una PSU de las teleseries chilenas, y hablaba me acuerdo de La Madrastra, porque fue como la mejor o la teleserie más importante en Chile, y otra hablaba, creo, si no me acuerdo, del impacto de las teleseries de Sabatino de los 90. Eh, Así que, bueno, si alguno vio las repeticiones de teleseries, las de TVN eran así por si acaso. Por ejemplo, Aquelarre, hace poco la estaban repitiendo en TVN, es una teleserie basada en el libro de García Lorca, La Casa de Bernarda Alba, que nacían puras mujeres. De hecho, el nombre Aquelarre es eso, como tierra de brujas se denomina. Ujú. ¿Qué es una fábula? Eh, no de animales. Bien, tiene que ver con animales, ¿cierto? Los protagonistas es personificación porque los protagonistas son animales, ¿cierto? Y Ujú. siempre deja una enseñanza. ¿Cómo se llama esa enseñanza? Moraleja. Una moraleja. Moraleja. Bien. Y luego tenemos el Cantar del Gestar, que era una alabanza a un héroe, ¿ya? Siempre es una alabanza a un héroe. Y que generalmente tiene que ver con la época medieval, el Cantar del Gestar. Luego teníamos la diferencia entre los cuentos y las novelas. ¿Cuál era la grande diferencia entre cuento y novela? La extensión. La extensión primero, ¿cierto? La novela es mucho más extensa que el cuento, bien. ¿Qué más? No, los conflictos, Los conflictos, los ¿cierto? conflictos. El En tema el, en el, principal, en el cuento hay solamente un conflicto y en la exacto. novela hay muchos. Hay muchos. Bien, bien, súper bien. Ahí la hice.
El género dramático, pasamos a revisar un poquito del género dramático. Representa algún episodio o conflicto de la vida a través de un diálogo. Su origen es en Grecia, la forma histórica era la tragedia, comedia y drama. ¿Cuál es la característica principal de la tragedia? El destino no se podía cambiar. Bien, el destino era inexorable. ¿Qué significaba eso? Que no se podía cambiar. ¿Cuáles eran las tragedias clásicas que nosotros trabajamos y las que siempre aparecen en todos los libros y Edipo. en Edipo, ¿cierto? ¿Qué pasaba con Edipo? ¿Se acuerdan? Sí. Edipo significa pies hinchados. ¿Qué pasaba con el pobre Edipo? El oráculo de... Ay, no me acuerdo qué oráculo Delfos. era. Ese. Le decía que él iba a matar a su mamá, pero... O sea, No, iba a matar a su papá. iba a matar a su papá y se iba a casar con su mamá. Ya. Y como él era adoptado y no lo sabía, él se fue de su pueblo Ujú. y al final termina matando a su papá y casándose con su mamá porque era el destino y la Era su tragedia. destino, claro. Él no lo sabía. Termina sacándose los ojos con un alfiler de los botones de su madre. Su madre se había suicidado cuando supo. ¿Qué gracia tiene una comedia? No son los estereotipos, son los arqueotipos Arqueotipo, muy bien. ¿Qué significaba un arqueotipo? que encarnan a los vicios. Los vicios de una época, el loco, el mujeriego, el borracho, el aprovechador, etc. Y la tragicomedia o drama, ¿qué gracia tienen? Esperen un poco que voy a prender la luz, que no veo bien. Ya ahí sí. Que aparte tenía la estufa porque tengo frío, entonces la apagué, encontré que ya hacía más. Bien, ahí se ve mejor, ahí hay luz. ¿Qué era la tragicomedia o también conocido como drama? Ajá. Tenía por requisito terminar como en un final feliz. ¿o me Tenía que equivoco? terminar con un final feliz, muy bien. ¿Era la comedia? Pero no solamente con un final feliz, también podía ser con un final triste, porque el Era final era impredecible. 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 Mm. Impredecible. Y los personajes eran personajes de la vida cotidiana, personajes comunes y corrientes. En la estructura tenemos estructura interna y externa. La estructura externa es acto, cuadro y escena. ¿Qué es un acto? Cuando se abría y se cerraba el telón. Bien, la división mayor que tiene la obra marcada por la subida y la bajada del telón. ¿Qué es el cuadro? El cambio de escenografía. El cambio de escenografía. Y la escena, La entrada y salida de personas. bien. En la estructura interna está la presentación del conflicto, el desarrollo del clímax y el desenlace. El que más importa es el clímax. ¿Qué es el clímax? El momento de máxima tensión. El momento de mayor tensión dentro de la obra. Ujú. Súper bien. Por lo tanto, todo gira en torno a un conflicto. ¿Ya? Bien. Vamos a esta pregunta. Amanda, usted es Georgina y la Ana Moscoso es Natacha. ¿Ya? Así que comiencen con este diálogo, por favor. Ahora quiero que tú me digas el porqué de la determinación que has tomado con respecto a Jorge. Pero ¿no te lo ha explicado él? ¿Qué quieres que expliques él si todo lo ignora? Pobrecito, santo inocente, ¿qué te ha dicho? Que ha venido a verte, como todos los días, como siempre. Es verdad. Que tú, tras breve conversación, le has dicho que habías reflexionado y que no piensas casarte. Efectivamente. Natacha, parece que increíble que a mí, tu hermana, el único pariente que tienes, me trates con tanto desapego. Comprende que si te pregunto y me intereso es porque pienso en ti. Ya no eres una chica. Tengo 4 años menos que tú. Yo deseo que normalices tu situación. Entonces, ¿el estado de soltera es anormal? ¿Anormal? No.
He querido significarte que lo lógico, humano y natural es que te cases. Somos solas, no podemos saber qué nos depara la vida. Bien, este es un texto que ya lo habíamos trabajado, por eso quería, ¿se acordaban? Yo sí. ¿Ya? Porque a ella le encuentran como, y la critica a la hermana porque no se quiere casar. Por lo tanto, este mismo texto, ustedes lo que van a tener que hacer ahora es pasarlo a un texto narrativo. ¿Ya? Esto es un texto dramático, lo tienen que transformar en un texto narrativo, como ustedes quieran, en el mundo que ustedes deseen, pero tiene que pasar a texto narrativo. Pueden continuar el mismo hilo de la historia o pueden cambiar el final donde ella se casa, como ustedes quieran. Pero lo importante es que pase de texto dramático a texto narrativo. Tienen 5 minutos. Comiencen. 5 minutos. Tres minutos revisamos.
2 minutos. Un minuto. Profe, yo ya lo hice. Ya, ¿quiere leer? Igual lo hice. Mm, Pero que lo lea él primero. Ya, Ya. léalo usted primero, para ver qué tal. Ya. Natacha se encontraba en el cuarto principal de la casa, cuando su hermana Georgina entró de golpe a la habitación. La chica no entendía a qué se debía tal acto de violencia hasta que la reprimió por su decisión de no contraer matrimonio con Jorge, su supuesto prometido. Natacha se levantó rápidamente y le dio a entender que era una mujer libre e independiente que no necesitaba estar atada a un hombre. Su hermana Georgina, enfadada, la bofeteó fuertemente y puso su dedo índice enfrente de la cara de la chica, gritándole que debía casarse aunque ella no lo quisiera. Pero Natacha hizo caso omiso de su amenaza y la echó de su cuarto a patadas, cerrando la puerta con llave. Y eso. Muy bien. Excelente. Ya, ¿quién quería? ¿La Ana también? Sí, la Anita. Ah, pero creo que no. Ya. Sentada en el living, Natacha ve llegar a su querida, piensa irónicamente, hermana, la cual con desaprobación le rebate el por qué no quiere casarse si ella sabe que es necesario, pues le dice que no puede vivir sola eternamente. Natacha le contesta molesta y le dice que para ser feliz no necesita un hombre a su lado, que además le dice mientras lo observa detenidamente, será quejumbroso y lo deberé cuidar hasta que lo entierre.
Súper bien. Ahí como demuestra ese desapego, ¿cierto? Por la, por el hecho de que, ¿por qué te están obligando, ¿cierto? A casarte? ¿Por qué el matrimonio tiene que ser una opción si uno no quiere? Así que está bien, bien pensado. Igual lo terminé. Ya manda, dele. Ya. Georgina se entera de que su hermana no quiere casarse, por lo que toma riendas en el asunto y le pregunta por qué. A lo que Natacha le dice que los vampiros no pueden convivir con simples mortales. Se altera, pues nunca pensó que su pequeña hermanita podría ser sobrenatural. ¿Qué pasó ahí? Ya, de nuevo, Amanda. Ya. Georgina se entera de que su hermana no quiere casarse, por lo que decide tomar riendas en el asunto, y le pregunta el por qué, a lo que Natacha le dice que los vampiros no pueden casarse con simples mortales. Georgina se altera, pues nunca pensó que su pequeña hermanita podría ser un ser sobrenatural. Natacha decide matarla, pues no podía saber su secreto, por lo que decide ver su sangre hasta la última gota y luego desmembrarla para que quien la encuentre solo piense que ha sido un animal salvaje. Bien. Bien, Amanda. Fantástico tu texto. Sí. De acuerdo con el texto, ahora con el real, no con el que inventaron las tres personas que leyeron. De acuerdo con el texto, los intereses confrontados son La B. ¿cuál? Yo pensaba que era la C. B. La C. Muy Oh. bien. Ver con la soltería, así que bien. Súper bien. Era la C. José Donoso. Mire, le señalé Leonardo. ¿Quién? No, nada. Usted no me quiere porque me encuentra tonta. Sí, tonta y también fea. Pero calle. ¿Qué otra cosa podría hacer a estas alturas? ¿Qué me había hecho meterme con ella sino mi certeza de que por su insignificancia no podía darse el lujo de rechazarme? ¿El narrador del fragmento es protagonista por qué motivo? La D. 1 y 2. Sí. La 1 sí, utiliza la primera persona, realiza su propia historia sí, y habla por los personajes no, porque los otros personajes también dialogan. Así que, bien. Vamos a resolver algunas preguntas de algunos ejercicios PSU. Ana, por favor, lea, que usted lee súper bien. En la lectura se le suelen asignar funciones relacionadas con lo cognoscitivo, es difícil leer bien con esa palabra, lo afectivo y lo activo, es decir, con los tres ámbitos de la realización personal. Hay, sin embargo, otra función de la lectura no menos importante que las anteriores, su función social. Es un hecho que hay una fuerte correlación entre los hábitos de lectura de un pueblo y su desarrollo material y social. Las personas que no leen tienden a ser rígidas en sus ideas y acciones y a guiar sus vidas y su trabajo por lo que se les transmite directamente. La persona que lee abre su mundo. El hábito de la lectura tiende a formar personas abiertas al cambio, orientadas hacia el futuro, capaces de valorar la planificación y aceptar principios científicos y técnicos. Felipe Allende y Mabel Condemarín en docencia. ¿En qué se fundamenta la tesis planteada por el texto anterior? ¿Cómo? La D. Muy bien. La de las personas que leen son más flexibles en sus ideas y autónomas en su accionar. Bien.
En esta vida no hay ganancias sin fatigas. La vida indudablemente sería insípida si no hubieran dificultades. Los juegos pierden su sabor si no hay una verdadera lucha, si el resultado es una conclusión decidida de antemano. Ambos, el ganador y el perdedor, disfrutan más de una competencia si ésta se disputa hasta el último. Ninguna victoria es un triunfo real, o menos que el enemigo sea digno de acero. De esta manera, nos gusta o no, la vida es un continuo examen competitivo. Según lo expresado por el emisor del fragmento, se infiere que, ¿qué podríamos inferir? La A. La A, los triunfos más difíciles son los más valorables. Correcto. Era la A. Bien. Amanda, dele, le toca su turno. Es un error pensar que la globalización solo concierne a los grandes sistemas, como el orden financiero mundial. La globalización no tiene que ver solo con el que hay allá afuera, remoto y alejado del individuo. Es también un fenómeno que de aquí adentro, que influye en los aspectos íntimos y personales de nuestras vidas. El debate sobre los valores familiares que se desarrolla en muchos países puede parecer muy apartado de las influencias globalizadoras. No lo está. Los sistemas familiares tradicionales están transformándose o en tensión en muchas zonas del mundo, sobre todo al exigir las mujeres una mayor igualdad. Nunca ha habido una sociedad, al menos entre las registradas en la historia, en la cual las mujeres hayan sido ni siquiera aproximadamente iguales a los hombres. Esta es una revolución verdaderamente global en la vida diaria, cuyas consecuencias se están sintiendo en todo el mundo, en ámbitos que van desde el trabajo a la política. El propósito central del emisor es... La D. ¿Cuál? La D. Muy bien. Tener una visión particular sobre la globalización es cuestionar. Bien. Neruda. Sé que le gusta mucho Neruda. Isaac Crespo, por favor, usted es seco. Sé que es el próximo Pablo Neruda, aunque ahora hoy en día decir Neruda es súper poco valorado. Le podría decir quizá un Vicente Huidobro, una Gabriela Mistral mejor. Ya. Aquí te amo. En los oscuros pinos se desenreda el viento. Fosforece la luna sobre las aguas errantes. Andan días iguales persiguiéndose. Se desciñe la niebla en danzantes figuras. Una gaviota de plata se descuelga del ocaso. A veces una vela, altas, altas estrellas. O la cruz negra de un barco, solo. A veces amanezco, y hasta mi alma está húmeda. Suena, resuena el mar lejano. Este es un puerto. Aquí te amo. Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. Te estoy llamando aún entre estas frías cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde no llegan. Ya me había olvidado cómo estas viejas anclas son más tristes los muelles cuando atraca la tarde. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante. Mi hastio forcejea con los lentos crepúsculos, pero la noche llega y comienza a cantarme. La luna hace girar su rodaje de sueño. Me miran con tus ojos las estrellas más grandes, y como yo te amo, los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre. Pablo Neruda, poema 18. 18. En el poema, el hablante lírico manifiesta La C. La C. No. La D. No es la melancolía por la pérdida de su amada, no es La D, melancolía la D, la palabra la D. correcta. Es la tristeza por la ausencia, porque es distinto. La melancolía tiene que ver solo con el pasado. En cambio, la tristeza es más que eso. De hecho, la melancolía es parte de la tristeza. Ahí nomás con el poema. ¿Ya?
Yo me veo olvidando como estas viejas anclas. Son más tristes las muelles cuando atraca la tarde. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante. ¿Qué se deduce de los versos subrayados del poema? La A. Mm, uh, E. Directa su estado de ánimo en el hablante que le rodea. Dice, me veo olvidado, estas viejas anclas son más tristes, y ahí te das cuenta que está hablando de la tristeza, que es un estado anímico. Cada tanto volvía a la página fijando la vista en alguien, pero por su manera de mirar, se colegía que pensaba en sus propias cosas. Colegía, palabra súper difícil. La C. Una máquina, nada que decir. Colegía, deducía. El amor al desnudo. Ya. Matías Carbullanca, le tengo fe. Ya, profe. Desde niños aprendemos, para bien o para mal, cómo se debe vivir la vida. Absorbemos poco a poco las reglas que permiten pertenecer al grupo de personas consideradas exitosas. Sin querer, en el amor sucede lo mismo, y repetimos esquemas de expresión afectiva sin cuestionarnos. Nos aferramos a rutinas, formas de convivencia y papeles para poder calzar con lo que nos parece normal. Las personas nos ponen en la adolescencia un determinado traje de pareja del cual después no logran desprenderse. A pesar de que con el tiempo les quede como poncho de grande o les apriete hasta doler, se sienten fracasados y llegan a quedarse sin ese ropaje. Van perdiendo de vista que el objetivo es ser una buena pareja, no parecerlo. Muy bien. Del párrafo se deduce que las nociones de fracaso y éxito son ¿Lo ve? A ver. Y la D. bien, generadas en la sociedad y en la cultura. Súper. En Cuba, Alejo Carpentier, quien elogia la aparición del surrealismo como una victoria sobre el supuesto escepticismo de las nuevas generaciones, en México, Octavio Paz. Escepticismo. E. Desconfianza, muy bien. Desconfianza. ¿Sí? Súper bien. Vamos a hacer la última actividad del día de hoy, chiquillos. Buena onda. Dejemos que cuál era el texto que íbamos a ver. Ya, este era. Cuando hablamos de en esta vida no hay ganancias sin fatigas, la vida indudable sería insípida si no hubiesen dificultades, los juegos pierden su sabor si no hay una verdadera lucha, si el resultado es una conclusión decidida de antemano, ambos, el ganador y el perdedor, disfrutan más de una competencia si ésta se disputa hasta el último. Ninguna victoria es un triunfo real, a menos que el enemigo sea digno de acero. De esta manera, nos guste o no, la vida es un continuo examen competitivo. Última actividad. Pequeño fragmento redactado por ustedes sobre este tema. El tema es ganar o perder, ganador, perdedor, si se disfrutan las victorias y se aceptan las derrotas. Pequeño fragmento, 5 minutos para esta actividad y concluimos. Así que demos el último esfuerzo.
2 minutos y revisamos. Ya, ¿hay alguien listo? Yo. Ya, léanos por favor, a ver qué tal. La persona por instinto siente la ¿Se escucha bien? ¿Escucho muy lejos, Javier? Ah, perdón. Estaba muy alejado. Lo leo Ya, de ahora nuevo. pues, sí. Ya. Las personas por instinto sienten la necesidad de competir si hay un premio o no. Compite con el fin quién sale ganador o perdedor. Pero más allá debe ser verdadera la competencia. Si no, no tiene sentido realizar la competencia y pierde la motivación de seguir mejorando con cada competición que surja en la vida. Bien, bien, Javier. Bien. ¿Hay alguien más que quiera leer para concluir? No sé si me va a salir de corrido porque tiene muchos rayones de error y corrección. No importa, es el último que escuchamos, Ana. A ver qué tal. Si nos referimos a ganar y perder, tenemos que entender que es lo mismo que el bien y el mal. Es decir, si existe una, existe la otra. Sin embargo, se tiende a pensar que son distintas, aunque la verdad no lo son. Ya que desde la infancia notamos un ganador y un perdedor. O cuando vemos una película, notamos el bien y el mal indiscutible. Es decir, es una relación necesaria que nunca dejará de existir. Súper, súper bien. Ya, muchachos, estamos llegando al final de la clase.
próximo lunes y martes no hay clase porque es solo ensayo, así que prepárense para los ensayos, a dar lo mejor de ustedes. Y por favor anoten su nombre y su apellido en el chat para quedar presente, y a medida que van colocando su nombre y su apellido, se pueden ir retirando sin ningún problema. Así que nos vemos en 2 semanas más, chiquillos, ya que el próximo lunes y martes son solamente ensayos. Así que nos vemos en 2 semanas. Cuídense mucho, pórtense muy, muy bien y que les vaya excelente en el ensayo. ¿Ya? Así que cuídense, nos vemos, que estén bien. Chao, Chao. chao. Chao, Chao. adiós. Nos Profe, vemos. cuídese. Chao, nos vemos. Gracias. Adiós. Que estén muy, muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.